Estamos en Lucas, seguimos con Lucas capítulo 20, verso 41 al 47. ¿Jesús es Dios, hombre o las dos cosas? Cuando observamos los cuatro evangelios, cuando vamos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos tienen una forma distinta de ver al Señor Jesús, y el plan, más que ver una forma distinta, es mostrar de manera distinta al Señor Jesús y el plan que tuvo al venir sobre esta tierra. Es decir, cuando vemos estos cuatro evangelistas, ellos tuvieron un propósito al escribirlo, ¿sí? Ese propósito al escribirlo, pues lo tenían claro y definido y lo escribieron. Juan, por lo menos, no se pone con que Jesús nació en un pesebre como lo hace Lucas, ¿cierto? Sino que él de una vez viene diciendo, Él es Dios, Él es el Señor. Así que al seguir con la exposición de lo que dice Lucas, hasta este punto, él ha demostrado definitivamente desde la cuna hasta que ya va a morir, que está entrando a Jerusalén, que definitivamente él, por sus milagros, prodigios, señales y todo lo que hizo, desconocer que era también Dios es ser demasiadamente ciego. Es decir, una persona que hasta este punto haya leído el Evangelio de Lucas, como lo hemos hecho y hemos expuesto, hemos dado una exposición del Evangelio de Lucas, de versículo a versículo, ya vamos en el capítulo 20, empezamos Lucas 1:1 y hemos dado toda la exposición. Una persona que a este punto no pueda considerar que Jesús, el hijo de María y José, es Dios hecho carne, definitivamente es ciego. Definitivamente Lucas diría, yo perdí mi tiempo porque te he demostrado con todo lo que él hizo, demostrando lo que él es. Él es Dios, él es hombre, él es Salvador. Ahora, recordemos que sus obras, las obras del Señor Jesús, han demostrado lo que él es. Definitivamente, ¿quién puede parar el mar? ¿Quién puede caminar sobre las aguas? ¿Quién puede resucitar muertos? ¿Quién puede hacer lo que él hizo? Hacer que los panes, hacer que los peces se multiplicaran. Eso solamente lo puede hacer una divinidad. Lo hace Dios. Él es Dios. Él ha demostrado por sus obras que es Dios. Pero al llegar a Jerusalén, recuerde que Jerusalén era la capital, ¿cierto?, de Judea, los judíos. Y allá en Jerusalén era la cuna de la religión judía. Y él fue expuesto a responder varias preguntas que tenían la intención de hacerlo caer. Querían que él cayera con alguna de esas preguntas. Le preguntaron sobre su autoridad, ¿cierto? Como lo vimos en el capítulo 20. Le preguntaron sobre la resurrección. Le preguntaron sobre si hay que dar impuestos o no hay que dar impuestos. Pero más que saber sus respuestas, lo que querían era hacerle caer. Pero como era Dios, imposible que él pudiera caer. No cayó ante lo que los religiosos del momento querían hacerles caer, ¿sí? Y los dejó definitivamente sin argumentos. Mire lo que dice Lucas 20:39. Mire lo que dice Lucas 20:39. Respondiéndole algunos de los escribas, después de muchas preguntas que le hicieron, dijeron, maestro, bien has dicho, y no osaron ¿qué? Preguntarle más. Estoy en Lucas 20:40. No usaron preguntarle más. ¿Cómo preguntarle a alguien que todas sus respuestas eran muy acertadas? Así que, hermanos, los hechos del Señor Jesús demuestran que Él es Dios, pero los religiosos se niegan a aceptarlo. Los religiosos del momento niegan a aceptar de que Él verdaderamente es Dios. Ellos buscan cualquier argumento para decir, este no es Dios, no lo aceptan. De la misma manera, en la actualidad, la mayoría de religiones no aceptan que Jesús es Dios. ¿Sabían una cosa? Que el 80% de las religiones, y más todavía, no aceptan que Jesús es Dios. Los testigos de Jehová creen que es un profeta más. Los mormones, ¿cierto? El hinduismo, el budismo, todos aceptan de que históricamente existió un hombre llamado Jesús
pero no lo aceptan como Dios, lo aceptan como profeta, lo aceptan como un buen maestro, lo aceptan como un hombre que pudo darnos formas de vida, pero no lo aceptan como Dios. La mayoría de religiones no lo aceptan que Él es Dios, ¿sí? Por ejemplo, la visión islámica dicen que es uno de los grandes profetas de Dios junto con Abraham, Moisés y Mahoma. El islamismo reconoce a Jesús como Abraham. Abraham fue un hombre, Moisés fue un hombre, Mahoma fue un hombre. Y ellos dicen, Jesús también fue un hombre, pero no es Dios. ¿Sí? La visión judía, algunos judíos ven a Jesús como un maestro judío o un profeta, pero no como el Mesías. Por eso hoy en día, hoy siglo XXI, ¿sí? 2025 años después de Cristo, los judíos siguen esperando un Mesías davídico, que ya voy a hablar un poco más de eso. Ellos lo siguen esperando. ¿Por qué? Porque no reconocen que Jesús es Dios. No lo reconocen. Los judíos mesiánicos creen que Jesús es el Mesías, pero no fundó una nueva religión, dicen ellos. Ellos dicen, no, Él no vino a fundar una nueva religión llamada el cristianismo. Seguimos los judíos y lo reconocemos en ese sentido. La visión predominante en el judaísmo es que Jesús no fue el Mesías esperado y no es reconocido como tal. Es decir, el Señor Jesús, que nosotros lo vemos como el Señor Jesús, y que va a ser la exposición de hoy, muchas religiones no lo ven como Dios, no lo ven como Dios. El budismo, para muchos budistas, Jesús fue un gran maestro o un ser iluminado. Si ustedes escucharan a Mahatma Gandhi, por ejemplo, las palabras de este hombre dijeron, admiro a este hombre llamado Jesús. Qué bueno que podamos aprender de él, pero dos cosas, ni él es Dios y yo no soy cristiano por los cristianos, dijo él. No me vuelvo cristiano por los cristianos, fueron las palabras de Buda. Volviendo al pasaje que nosotros estamos estudiando hoy, el Señor Jesús, entendiendo que los religiosos del momento no lo ven como Él es, y luego de ser cuestionado en varias cosas, aprovecha ahora el escenario y coge el sartén él por el mango ahora. Ahora les dice, ustedes ya me preguntaron, ahora yo les voy a preguntar. Les voy a hacer una pregunta. Y miren lo que dice, por favor, Lucas capítulo 20, verso 41. A él le han hecho muchas preguntas, pero ahora la palabra entonces dice, él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es el hijo ¿qué? De David? Así que con esta pregunta, él les va ahora a preguntar. Ellos están que le preguntan, pero ahora él aprovecha el escenario y les dice, yo quiero hacerles solo una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta, maestro? La pregunta es, ¿cómo ustedes están diciendo que Jesús o que el Mesías, no Jesús, sino el Mesías, es hijo de David? Bueno, por eso hoy me gustaría hablarles bajo el título, Jesús es Dios, es hombre o es las dos cosas. ¿Cómo observaremos entonces estos versículos? Número 1, la interpretación bíblica de eso que el Señor les va a preguntar de los religiosos. La interpretación bíblica de los religiosos. Número 2, vamos a ver la interpretación bíblica del Señor. ¿Cómo interpreta el Salmo 110 el Señor sobre esto? Y la tercera, la recomendación del Señor a sus discípulos. Miremos como punto número 1, la interpretación bíblica de los religiosos. Noten esto. En Jerusalén, ¿cuál era la religión que predominaba? Judaísmo. Los judíos religiosos, los intérpretes de la ley, los escribas, los fariseos, los saduceos, estaban en complot. Cuando estaban entre ellos mismos, incluso no se hablaban. Pero cuando se trató de matar al Mesías, se unieron para cuestionarle y hacerle caer. Pero no lo lograron, porque él era Dios o es Dios. Así que le hacen muchas preguntas y los religiosos tienen una interpretación desde el Antiguo Testamento. Recuerden, los fariseos veían la escritura desde Génesis hasta Malaquías. Los fariseos. Pero los saduceos solo veían las escrituras desde Génesis hasta ¿dónde? Hasta Deuteronomio, porque solo aceptaban a Moisés como sus escritos.
Pero el Señor Jesús les dice, bueno, todos ustedes, fariseos, saduceos, ¿cierto? Los mismos herodianos, ustedes están diciendo que tienen una interpretación de las escrituras del Salmo 110. Miren lo que dice el verso 45. Entonces él le dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es el hijo de David? Ellos decían, en la interpretación del Salmo 110, la interpretación era, el Mesías es hijo de David. Otra versión diría es, ¿por qué dicen que el Cristo es hijo de David? O sea, la interpretación del Salmo 110 que está usando el Señor para hacerle la pregunta es, ¿ustedes por qué están diciendo eso? Para que haya mayor entendimiento, vaya por favor, busque en su Biblia Mateo 22. Mateo 22, 41. No pierda Lucas, por favor, y devuélvanse ahí 2 libritos atrás y vayan a Mateo. Mateo capítulo 22. Para tener mayor entendimiento de este texto, aprovechemos lo que Mateo nos dice y unamos los 2 textos para que las lecturas puedan coincidir. Recuerde que es el mismo evangelio, solo que visto de 2 maneras. Mire lo que dice Mateo 22, 41. Mateo 22, 41 dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? ¿Y qué le dijeron? De David. ¿Notan que Mateo amplía un poco más? Lucas simplemente dice, entonces él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es el hijo de David? O sea, él como que si usted lee Mateo 22, 41 y sigue a Lucas 20, 41, mire lo que diría. Y estando junto a los fariseos, Jesús le preguntó diciendo, ¿qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron de David. Y regrese a Lucas. Entonces él le dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? ¿Notan que coincide? Él les está diciendo yo les pregunto a ustedes, ¿quién es el Cristo para ustedes? Y la interpretación de ustedes es que es hijo de ¿quién? De David. Es hijo de David. Escuchen esto. Los fariseos esperaban un Mesías davídico que les sacara de la opresión y la esclavitud del imperio. ¿Qué significa esto, pastor? Miren esto. Si ustedes notan, hoy en día Israel, aunque es un país tan pequeño que Cundinamarca, escuchen esto, nuestro departamento Cundinamarca de Colombia es más grande que Israel. Pero Israel, tan pequeño que es, pero es una potencia mundial. Tienen poder, tienen armas, tiene quien los defienda. Dios primeramente, porque no va a incumplir su palabra. Pero en ese tiempo Israel no tenía nación. Israel no tenía un lugar que los definiera. Así que en ese tiempo ellos estaban esperando un Mesías, no que llegara en un burrito, sino que llegara en un corcel, que llegara en limusina, que llegara como un rey a defenderlos. Los judíos estaban esperando a uno que le dijera al rey Herodes, quítese de aquí que ahora yo gobierno y voy a bendecir a mi pueblo. Eso era lo que esperaban ellos. Los judíos en su mente no esperaban que su Mesías muriera en una cruz. En la cabeza de un judío no cabe que su Mesías haya muerto como lo vil y menospreciado de ese tiempo. A ver, ¿qué es lo máximo que le puede pasar a una persona que falla en esta sociedad? En Estados Unidos, la silla. O lo inyectan y se muere. Eso es lo peor. O sea, si una persona muere en la silla eléctrica es porque es lo peor de la escoria. Es porque dijeron, esta persona ya no merece vivir. En el tiempo del Señor Jesús, la persona que moría en la cruz era una persona que era lo peor de la escoria. Y así murió el Mesías. Así que un judío decía, un momentico, sí, para nosotros, decían ellos, el Mesías es hijo de David, y como es hijo de David, él va a venir a tomar su reino, va a venir a tomar su trono y va a monopolizar aquí civilmente y nos va a poner en el lugar que nos corresponde. Ellos esperaban ese Mesías que los sacara de ese imperio que estaban viviendo
Así que para ellos el Mesías debería ser un hombre y no un Dios. No debería ser un Dios, era un hombre porque venía de David. David conquistó, Salomón conquistó, que fue su hijo, pues de la misma manera iba a conquistar ¿quién? El Mesías. Ahora, con esta interpretación que ellos tienen, y al parecer es muy clara para ellos, ellos dicen, no, un momentico, el Mesías es hijo de hombre. El Mesías es un hombre, el Mesías va a ser un rey que va a gobernar. Vamos a ver la interpretación bíblica del Señor. ¿De qué? Del Salmo 110. Vayan a Lucas 20:42. Lucas 20:42. Para entender el verso 42, leamos nuevamente el verso 41. Entonces él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es el hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Noten que, una vez más, voy a retroalimentar aquí. Al Señor Jesús le están haciendo preguntas. Y esas preguntas tienen como la intención de decir, tú no eres el Mesías, tú no eres Dios. Pero Él les dice, quiero hacerles yo ahora una pregunta. ¿Cómo dicen ustedes que el Mesías es hijo de hombre? ¿Cómo dicen ustedes eso? Si el mismo David, usando el Salmo 110, dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos. En otras palabras, yo pondré a tus enemigos bajo tu poder. El verso 44 dice, David pues le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? ¿Cómo un papá le puede llamar a su hijo Señor? Me estoy explicando. El Señor lo que está diciendo es, ustedes dicen que el Mesías es hijo de David, es decir, es hijo de hombre. En otras palabras, es un hombre. Para ustedes su interpretación es que el Mesías es un hombre común y corriente. Entonces, usando el Salmo 110, le da la interpretación de este texto. Debemos aclarar, y vayan, no pierdan Lucas y vayan al Salmo 110, verso 1. El Salmo 110 es considerado un salmo mesiánico. El Salmo 110 es considerado un salmo mesiánico en donde presenta al Señor Jesús como Mesías, como rey, como sacerdote y como juez. Si usted lee el Salmo 110 de manera detenida, todo el Salmo 110, se va a dar cuenta que va a presentar al Mesías en el verso 1, lo va a presentar como rey, lo va a presentar como sacerdote según el orden de Melquisedec y lo va a presentar como aquel que juzga justamente a las naciones. La porción que el Señor está usando está en el verso 1. ¿Sí? Observémoslo, ¿qué dice el rey David? Mire lo que dice el Salmo 110. Alguien que lo lea fuertemente, ¿qué dice? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí está. ¿Quién está escribiendo ese salmo? Ese salmo lo está escribiendo David. David lo escribió. Y quiero que noten algo. Mire lo que dice. Jehová dijo a mi Señor. Entiendan esto. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Noten. Jehová, es interesante que desde el Antiguo Testamento ya había una perspectiva muy clara, al menos de David, de lo que era la Trinidad. Mire lo que está diciendo. Jehová dijo, ¿quién es Jehová? Dios Padre. Dijo a mi Señor, ¿quién es mi Señor? Jesús. David está diciendo, Dios Padre le dijo a mi Señor, que es Jesús, o el Mesías, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, guiado por la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, años atrás, casi 1000 años atrás, está diciendo que Jesús es el Mesías, es Dios o Señor.
Así que el Señor les dice, ¿cómo ustedes dicen que el Mesías es hombre? Si el mismo David está diciendo que es Señor, que es Dios, Él es mi Señor. Lo que ellos están escuchando es, si David dice que el Mesías es su Señor, ¿cómo dicen ellos que es su hijo? ¿Cómo dicen que es su hijo? Es real que el Mesías sería un hombre común y corriente, pero al mismo tiempo sería Dios sobre esta tierra. El Mesías vendría de un hombre, nacería de la raza humana, pero en sí mismo tendría naturaleza también que divina, no solamente humana, sino divina. Miremos por favor, vayan a Hechos capítulo 2, verso 29. Hechos capítulo 2, verso 29. El apóstol Pedro, usando este mismo texto del Salmo 110, de la interpretación que le dan los judíos, mire lo que dice Hechos 2:29 en adelante. Varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. ¿Notan? Es decir que Pedro está diciendo, David literalmente sí fue un hombre, porque lo sepultaron y ahí encontramos el muertico, ¿cierto? Él está muerto. Verso 30 del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. ¿Notan? Que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Verso 32. A este Jesús, está diciendo Pedro a las autoridades ahí en Jerusalén, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Pedro dice, mire, Jesús sí fue hombre. Él nació de una mujer que era virgen, pero fue concebido por Dios. Y al ser concebido por Dios, fue Dios mismo. Y él tenía la naturaleza humana, pero también fue naturaleza ¿qué? Divina. Era Dios. Por eso Dios lo levantó. No vio corrupción. Así que dice el verso 33, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes hoy ven y oyen. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor. ¿Notan esa frase? Dijo el Señor a mi Señor. Dijo Dios Padre de Dios Hijo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Y aquí está, subraya el verso 36, que es el Evangelio. Sepa pues ciertísimamente, póngale la firma, como dicen por ahí. Póngale la firma toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho dos cosas, Señor y Cristo. Amén, decimos a eso. Amén. Hermanos, nosotros no tenemos un Dios muerto. Nuestro Dios está vivo. Y si Él está vivo, Él es Dios. Él es Dios. Él es Salvador, porque puede salvar nuestras almas del pecado, pero también es Señor. Él es Dios. Por eso le rendimos reverencia. El apóstol Pablo le dice a los judíos, a este que ustedes crucificaron, a este que ustedes lo llevaron a la muerte más cruel y cruenta, Dios lo ha hecho Señor y lo ha hecho Cristo. Entiende esas dos palabras. Cristo significa Salvador. Señor significa dueño, amo. Y eso es lo que entiende un creyente. Un creyente dice, Él me salva, pero Él también me gobierna. ¿Me estoy explicando? Ese es lo que debemos entender del Evangelio. Así que, ¿qué dice Pedro? Jesús es el Señor. Él es Dios y Mesías al mismo tiempo. Si hubiese sido simplemente un hombre, su guerra sería terrenal. Si Jesús hubiera sido simplemente hombre, sus discípulos hubieran peleado por él aquí en la tierra.
Pero su propósito iba mucho más allá, traer salvación por medio de su muerte y resurrección a los que en él creyeren. La pregunta es, ¿usted puede creer eso? Usted que está viendo este video puede creer eso, que tenemos a Jesús, hijo de María y José, pero que es hijo de Dios, que resucitó entre los muertos, que puede salvar tu alma. Si dices sí, vas por el camino correcto, porque Él no es simplemente hombre, Él es también ¿qué? Dios mismo. Miremos otro texto, Filipenses 2:5. Filipenses capítulo 2, verso 5. Mire lo que dice el apóstol Pablo ahora a la iglesia en Filipos, hablando de que los creyentes, entendiendo lo que el Señor es, haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué es? El cual, siendo en forma de Dios, notan, Él era Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Notan? Dios, siendo Dios, se hizo hombre, se hizo matar para perdonar nuestros pecados. Y dice Pablo, hayan ustedes ese mismo sentir, que a medida que ustedes tengan, sean más humildes, que a medida que más prosperen, sean más humildes, que a medida que ustedes puedan tener la posición más grande, despójense para servir a otros. ¿Y qué pasa? Verso 9, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¡Ah! Cómo me encantan esas palabras. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Notan? Él es Dios. Jesús no es solamente un hombre. Si fuera solamente un hombre, definitivamente los ángeles no se arrodillarían ante Él, ni los que están debajo de la tierra. Y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que, hermanos, para algunos Jesús es solamente un hombre y no Dios. Para otros es Dios solamente, pero no hombre. Ellos dicen, sí, ¿por qué resucitó? Porque era una divinidad. Él no fue un hombre. Tenemos que ver al Jesús histórico, pero también al Jesús divino, y ese fue solo divino. Aquí estamos viendo que las escrituras nos revelan que Él es 100% Dios y 100% hombre. Como hombre pudo pagar por tus y mis pecados en la cruz del Calvario. Y como Dios pudo resucitar de entre los muertos y pronto volver. Él es Señor. ¿Puedes creer esto? Hemos visto entonces de este texto la interpretación bíblica de los religiosos del Salmo 110. ¿Y qué interpretaban los religiosos? El Mesías es un hombre, es hijo de hombre. Pero la interpretación del Señor Jesús como segundo punto es, Él no es un hombre simplemente. Claro, va a nacer como hombre, pero también es 100% Dios. Miremos ahora la recomendación del Señor a sus discípulos como tercer punto. La recomendación. Verso 45 de Lucas capítulo 20. Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos, o mientras todo el pueblo estaba escuchando lo que él decía, le dijo a sus discípulos, guárdense de los escribas que les gusta andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, en las primeras sillas de las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor ¿qué? Condenación. Lo que el Señor les dice es, mire, yo he llegado a Jerusalén y acá me he encontrado con un grupo de personas que se llaman el Sanedrín. El Sanedrín. Voy a poner el ejemplo de hoy en día. En ese tiempo estaba el sumo sacerdote y estaba el Sanedrín, ¿cierto? Los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los intérpretes de la ley. Como hoy en día, el sumo pontífice, ¿cierto? Que la iglesia tradicional, y luego están los cardenales. Ahí estaban, los que dicen tener la razón en todo. El Señor les dice, miren, yo llegué aquí a Jerusalén y me invadieron de preguntas y no pudieron definitivamente cuestionarme, porque soy Dios. Él está demostrando que es Dios.
Y ellos dicen tener la razón de la interpretación de las escrituras, la tienen, pero no la han interpretado bien. Así que yo quiero recomendarles algo a ustedes, mis discípulos, que guárdense o tengan cuidado de los maestros de la ley. ¿Por qué? Porque ellos les gusta andar con ropa que muestre su autoridad. Les gusta andar con atuendos que muestren que son la autoridad, les dice el Señor Jesús. Les gusta que les saluden con respeto. Oh, mi reverencia, ¿cómo está, rabino? ¿Cómo está tal cosa? ¿Cierto? Cuando los invitan a un banquete, les gusta sentarse en los lugares de honor, donde los vean, donde sean reconocidos. Y en los banquetes mucho más todavía. Les gusta los primeros puestos, donde reciban la mejor comida. Así que ellos les gusta es aparentar, mostrar, dice el Señor. Así que por eso guárdense de ellos. Guárdense porque no es, como les dijo en otro texto, no es lo que se ve por fuera, es lo que llevan por dentro. Ellos, ¿qué más hacen? Devoran las casas de las viudas o tratan a las viudas mal y roban sus casas. Imagínense, aprovechaban su religión para robar a las pobres viudas y buscan quedar bien con sus largas oraciones. ¿Sí? Pero Dios les va a castigar con mayor severidad. Así que guárdense de ellos. Ellos vinieron a cuestionarnos, les hice solo una pregunta y tienen una interpretación errada de las escrituras. Si tienen una interpretación errada de las escrituras, pues tampoco pueden tener una interpretación correcta de lo que es el Mesías. Y si tienen una interpretación correcta, mala de lo que, o incorrecta de lo que es el Mesías, muy seguramente no van a poder llegar a tener salvación completa y enseñar a otros. Así que entendiendo que los que más saben de las escrituras son aquellos que están rechazando al Mesías, porque saben y no creen, el Señor les dice, cuídense de ellos, cuídense de ellos. Así que mis hermanos, concluyo. ¿Cómo estás viendo al Señor Jesús? Para ti, ¿quién es Jesús? ¿Es un hombre? Si lo ves como hombre, puedes aprender de él y te parece chévere venir a aprender de él, sus enseñanzas. Qué bonito amar al prójimo, qué bonito poner la otra mejilla, qué bonito cargar la milla extra, qué bonito ayudar a las pobres, a las viudas, a los huérfanos. Vas a aprender de él como un maestro y de esta manera estarás diciendo que su resurrección no existió, porque para ti es un hombre. Si para ti solamente Jesús es un hombre, él no resucitó, ¿sí? No existió su resurrección. Y si esto no fue así, el cristianismo sería una farsa. El cristianismo sería una farsa y nuestra fe sería mandada a recoger y seguiremos en pecado y muy seguramente no habrá opción de eternidad. ¿Para qué portarnos bien si él fue un hombre? Si él no pagó por nuestros pecados. Si tú crees que Jesús es un hombre, definitivamente no hay eternidad. Porque él no resucitó, ¿sí? Peor aún, las escrituras serían un libro más que podríamos estudiar en cualquier lugar, menos aquí en la congregación. El libro, la Biblia, si Jesús solamente es hombre, la Biblia simplemente es un documento más como leer El Principito o leer cualquier otro libro, ¿cierto? Como La Vuelta al Mundo en 80 días. Y léalo, como Harry Potter, qué sé yo, léalo y ya, porque Jesús es un hombre. Y ya, ¿sí? Como lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 12 en adelante. Pero si se predica que Cristo, de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Dios resucitó a Cristo, de lo cual no resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan, entonces, ¿qué más da con esta predicación? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Ya no hay nada, no hay opción, porque Cristo es solamente un hombre. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si crees que Jesucristo o Jesús es solamente hombre,
este cristianismo sería una farsa. Pero si lo ves como Dios, la pregunta es, ¿le reverencias? ¿Le obedeces? ¿Le adoras? ¿Le honras? Porque de esa manera tu actitud hacia Él estás demostrando si es hombre o si es Dios. Me estoy explicando. Tal como estés viendo a Jesús de Nazaret, de la misma manera es tu comportamiento hacia Él. Si tú lo ves como Dios, a Dios por eso es que le rendimos culto, porque Él es Dios. ¿Por qué nos ponemos de rodillas? Porque Él es Dios. Le reverenciamos. ¿Por qué cuando su palabra llega y toca nuestro corazón, inmediatamente obedecemos? Porque creemos que Él es Dios. Y si lo ves como las dos cosas, como hombre y como Dios, eso significa que tu evangelio está completo. Tu evangelio está completo. ¿Por qué? Porque como hombre, Él cumplió el propósito de pagar por tus y mis pecados en la cruz del Calvario. Él era el Mesías. Y como Dios, quiere decir que es Señor, porque Él resucitó y te da la garantía de que resucitarás también. Si lo ves como las dos, tu evangelio está completo. Tus pecados pueden ser perdonados y tu vida eterna puede estar asegurada. Asegurada. Ya sea que mueras, garantía tienes de que te vas al cielo. Porque si crees esto, vienes en arrepentimiento y el Espíritu Santo vendrá sobre tu vida y te dará la garantía de que si mueres, te vas para el cielo. Y si vives, vives para honrar y glorificarle a Él. Amén. A Dios y a la gloria. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Jesús de Nazaret, Dios, hombre o las dos cosas. Definitivamente, tú no eres simplemente un hombre. Fuiste Dios que viniste a la tierra y al hacerte hombre, moriste en una cruz para el perdón de nuestros pecados. Fuiste sepultado conforme a las Escrituras, pero al tercer día resucitaste conforme a las Escrituras. Definitivamente eres Dios. Como dijo el apóstol Pedro, ahora Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué tal si en esta hora tú le dices, Padre, yo te ruego que me ayudes a verte como esa obra perfecta en mi vida? Perdona mis pecados. Perdóname porque a veces he dicho que Jesús es chuchito, que Jesús es el amiguis, que Jesús es más que simplemente alguien que me enseña. Perdóname, hoy te veo como Dios. Hoy te veo como aquel que me puede salvar, como aquel que me puede sanar. Y ayúdame a vivir para ti. Gracias por este tiempo. Gracias por escucharnos. Tuya sea la gloria. Oramos en Cristo Jesús. Amén.